Cada vida estaba registrada en los cielos antes de ser tomada. Avanzó desde el norte hacia el sur, y donde quiera que su sombra caía, el dolor se multiplicaba. Agricultores abandonaban sus campos, madres abrazaban a sus hijos con la esperanza de que si los apretaban lo suficiente, la muerte pasaría de largo. Sacerdotes quemaban incienso, rogando que el humo alcanzara el cielo antes de que el ángel llegara a su aldea. Y el ángel seguía viniendo, hasta que se plantó a las puertas de Jerusalén. Imagina estar dentro de esa ciudad, escuchando rumores de que el destructor ya está en camino. Los muros no pueden detenerlo. Los soldados del rey no pueden herirlo. No hay plan de defensa, porque no hay defensa contra un arma forjada en la misma presencia de Dios. La Biblia lo describe con precisión. El ángel estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Su espada desenvainada se extendía sobre la ciudad. La hoja del juicio flotaba sobre Jerusalén. Un solo gesto de Dios, y caería. Pero Dios no lo permitió todavía. En un momento poco común en la Escritura, el ángel se detuvo. El Señor, al ver la magnitud de la devastación, dijo: «Basta, retira tu mano». La espada bajó, la ciudad exhaló. La muerte fue detenida, pero no porque Jerusalén lo mereciera, sino porque Dios decidió que era suficiente. Fue entonces cuando la historia tomó un giro. David no se escondió detrás de sus muros. No delegó la culpa en sus oficiales. La Biblia dice que alzó sus ojos y vio al ángel. No oyó un reporte de terceros. Lo vio, cara a cara, entre el cielo y la tierra, con la espada todavía desenvainada, esperando. David cayó rostro en tierra y gritó: ¿No fui yo quien ordenó que contaran a los combatientes? Yo he pecado, yo he actuado mal. Ellos son solo ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y mi familia, pero no sobre tu pueblo. Esa oración es un retrato de lo que significa interceder, ponerse entre la ira y los inocentes. David no buscaba salvarse, buscaba cargar él mismo la culpa. Pero el ángel no respondió. No era su decisión, solo esperaba la orden final de Dios. Entonces, el profeta Gad trajo un nuevo mandato. Sube y edifica un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. Un altar en medio del olor a muerte. Un altar donde el grano se separa de la paja. Qué simbólico. Allí, David tendría que separar su orgullo de su verdadera fe. Allí, el destino de una nación se decidiría, no con espadas, sino con un sacrificio. Arauna ofreció el terreno y todo lo necesario para el sacrificio, pero David respondió con firmeza y humildad: «No presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Con sus propias manos entregó 50 siclos de plata, compró la era y los bueyes. Levantó un altar, acomodó la leña, realizó el sacrificio y lo presentó a Dios con un corazón quebrantado. Entonces la plaga se detuvo. El ángel envainó su espada. El silencio volvió a Jerusalén, pero no sin cicatrices. Las calles guardaban el eco de los llantos. Las casas vacías eran un recordatorio de lo perdido. La lección quedó escrita no solo en las Escrituras, sino en la memoria del pueblo. El perdón puede llegar en un instante, pero las huellas del pecado pueden marcar generaciones. La adoración genuina y el arrepentimiento verdadero nunca son baratos. Siempre exigen algo que duela entregar. Porque, así como aquel altar de David puso fin a la ira en Jerusalén, siglos después, otro altar, una cruz levantada en una colina, detendría el juicio para toda la humanidad. Allí, el precio no sería plata ni bueyes, sino la sangre del Hijo de Dios. Cada vida estaba registrada en los cielos antes de ser tomada. Avanzó desde el norte hacia el sur, y donde quiera que su sombra caía, el dolor se multiplicaba. Agricultores abandonaban sus campos, madres abrazaban a sus hijos con la esperanza de que si los apretaban lo suficiente, la muerte pasaría de largo. Sacerdotes quemaban incienso, rogando que el humo alcanzara el cielo antes de que el ángel llegara a su aldea. Y el ángel seguía viniendo, hasta que se plantó a las puertas de Jerusalén. Imagina estar dentro de esa ciudad, escuchando rumores de que el destructor ya está en camino. Los muros no pueden detenerlo. Los soldados del rey no pueden herirlo. No hay plan de defensa, porque no hay defensa contra un arma forjada en la misma presencia de Dios. La Biblia lo describe con precisión. El ángel estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Su espada desenvainada se extendía sobre la ciudad. La hoja del juicio flotaba sobre Jerusalén. Un solo gesto de Dios, y caería. Pero Dios no lo permitió todavía. En un momento poco común en la Escritura, el ángel se detuvo. El Señor, al ver la magnitud de la devastación, dijo: «Basta, retira tu mano». La espada bajó, la ciudad exhaló. La muerte fue detenida,
pero no porque Jerusalén lo mereciera, sino porque Dios decidió que era suficiente. Fue entonces cuando la historia tomó un giro. David no se escondió detrás de sus muros, no delegó la culpa en sus oficiales. La Biblia dice que alzó sus ojos y vio al ángel. No oyó un reporte de terceros. Lo vio, cara a cara, entre el cielo y la tierra, con la espada todavía desenvainada, esperando. David cayó rostro en tierra y gritó: ¿No fui yo quien ordenó que contaran a los combatientes? Yo he pecado, yo he actuado mal. Ellos son solo ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y mi familia, pero no sobre tu pueblo. Esa oración es un retrato de lo que significa interceder, ponerse entre la ira y los inocentes. David no buscaba salvarse, buscaba cargar él mismo la culpa, pero el ángel no respondió. No era su decisión, solo esperaba la orden final de Dios. Entonces, el profeta Gad trajo un nuevo mandato. Sube y edifica un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo, un altar en medio del olor a muerte, un altar donde el grano se separa de la paja. ¡Qué simbólico! Allí, David tendría que separar su orgullo de su verdadera fe. Allí, el destino de una nación se decidiría, no con espadas, sino con un sacrificio. Arauna ofreció el terreno y todo lo necesario para el sacrificio, pero David respondió con firmeza y humildad: No presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Con sus propias manos entregó 50 siclos de plata, compró la era y los bueyes, levantó un altar, acomodó la leña, realizó el sacrificio y lo presentó a Dios con un corazón quebrantado. Entonces la plaga se detuvo. El ángel envainó su espada. El silencio volvió a Jerusalén, pero no sin cicatrices. Las calles guardaban el eco de los llantos. Las casas vacías eran un recordatorio de lo perdido. La lección quedó escrita no solo en las escrituras, sino en la memoria del pueblo. El perdón puede llegar en un instante, pero las huellas del pecado pueden marcar generaciones. La adoración genuina y el arrepentimiento verdadero nunca son baratos. Siempre exigen algo que duela entregar. Porque, así como aquel altar de David puso fin a la ira en Jerusalén, siglos después, otro altar, una cruz levantada en una colina, detendría el juicio para toda la humanidad. Allí, el precio no sería plata ni bueyes, sino la sangre del Hijo de Dios.